Lo que pasa es que Huayna Cápac, los últimos tiempos de Huayna Cápac estuvo en la zona norte, ¿ya? Y Huasca quedó en la zona del Cusco, ¿ya? Pero sí es verdad que son hermanos, ¿ya? Lo que pasa es que podría, o sea, si tenemos en cuenta en ese concepto del más hábil, la lucha podría haber sido entre gente que no era hermana, sino entre miembros de diferentes panacas. ¿Se entiende la idea? Claro, sí. Porque la lucha es entre varias panacas, no necesariamente entre una sola familia como la que tenemos nosotros. En ese caso no se cumpliría lo del más sabio. ¿En qué caso? Como eran hermanos. No, lo que pasa es que sí, porque Huáscar y Atahualpa, o cualquiera de los dos, tendría que demostrar qué tan hábil eran, aunque sean hermanos, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, simplemente el ejemplo, esto de la sucesión es un tema bien complicado y bien discutido, pero lo que quiero es demostrarles cómo la historia es dinámica, o sea, que va cambiando, porque se descubren nuevas fuentes, ¿no? Y que a veces es difícil establecer una verdad, digamos, absoluta, porque tenemos fuentes que tienen una serie de dificultades, ¿ya? En su concepción del mundo, ¿cierto? Muy bien. Otro problema con los cronistas es que los cronistas preguntaron por una historia. O sea, al cronista le interesaba rescatar una historia a la manera occidental. Entonces los cronistas preguntaron por historias y los indios les contestaron por mitos. Y entonces los cronistas reordenan este mito dándole un punto de vista europeo. Por eso que surge una serie de contradicciones, ¿no? Porque un mito no es lo mismo que una historia, ¿ya? Y después, otro problema es que la percepción de la historia y del tiempo es distinta en el mundo andino y en el mundo occidental. Nosotros, que tenemos más contacto con el mundo occidental que con el mundo andino, ya pensamos en el tiempo de una manera lineal. O sea, hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Okay? En cambio, en el mundo andino, la concepción del tiempo es circular. Es decir, que hay un eterno retorno, ¿ya? Hay un tiempo de caos, un tiempo de cosmos, que es el de orden, un tiempo de caos, un tiempo de cosmos, etc. ¿Ya? ¿De dónde viene esta concepción de tiempo circular? ¿Por qué los indios tendrían una concepción, el mundo andino tiene una concepción de tiempo circular? ¿Ah? Por el sol. O sea, porque el tiempo circular viene también de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, el sol, el día, la noche, el día de nuevo, la noche, etc. ¿Qué otra cosa tiene también un ciclo? Muy bien, las estaciones. Entonces, como es una sociedad agraria, o sea, eso no es solamente de los incas, en general las sociedades antiguas agrarias tienen un concepto del tiempo circular, porque así funciona el mundo. Y la vida también, exactamente. ¿Ya? Entonces todo funciona de manera circular. ¿Ya? La historia se entiende también así. Entonces es una forma de ver el tiempo distinta, ¿ya? Y que tiene que ver con las estaciones, con el ciclo de vida, con el mundo agrario, ¿ya? Muy bien. De todas maneras, para calificar una crónica hay criterios, ¿ya? Que pueden servir también para calificar cualquier fuente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué criterio es importante? La biografía del cronista, ¿quién lo escribe? ¿No? Ustedes están leyendo para introducción a las comunicaciones, ¿se llama el curso? El libro de Gustavo Rodríguez. ¿Rodríguez se llama? Gustavo Rodríguez. ¿Ya? Entonces, para entender mejor el libro, de repente sería bueno conseguir una biografía del autor. ¿Quién es Gustavo Rodríguez? Para entender mejor cuál es el contexto en el que escribe, ¿ya? Entonces lo mismo sucede para los cronistas del siglo XVI. Ya después hay que ver cuál es la intencionalidad del autor, ¿ya? Justificar la conquista, demostrar el alto grado de civilización de los indios. ¿Ya? Entonces, si yo quiero demostrar algo, probablemente presente la información de manera distinta. Entonces es bien importante saber cuál es la intención del autor, qué es lo que quiere demostrar, ¿ya? Por ejemplo, si quiere justificar la conquista, dirá que los incas eran unos tiranos, entonces los españoles aparecen como salvadores, ¿ya? Si quiere demostrar el alto grado de civilización, entonces hablará pues de todas las obras de los incas,
¿no? De Sazabamamo, del Templo Coricancho, etc. ¿Ya? Muy bien, el lugar y el momento en que se recoge la información no es lo mismo recoger la información en el Cusco que pasearse por todo el Perú y recoger información, que es lo que hizo Ciencia de León, por ejemplo. ¿Ya? Y el público al que va dirigido la obra. Es distinto dirigirse al rey, como es la carta de Huamapoma, que dirigirse al público en general, ¿no? Entonces el público al que va dirigido la obra también es un punto a considerar. Muy bien, entonces, como había todos estos problemas en las crónicas, los historiadores comenzaron a buscar otro tipo de fuente, ¿ya? Y se encontraron con una fuente bien valiosa que son las visitas, ¿ya? Las visitas fueron utilizadas a partir de los años 60, ¿ya? Entonces son encuestas que se realizan a la población durante la colonia. El texto que les he mostrado, o sea, no el de la primera hoja, sino el del tributo, ese es un ejemplo de visita, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la visita? La visita, o sea, se nombra a un visitador que viene de España y viene con un cuestionario. Entonces, el objetivo principal de la visita es lograr un padrón tributario, es decir, un padrón tributario es una lista de los tributarios que viven en un ayu y con qué pueden tributar. ¿Bien? Entonces, a los españoles les interesaba muchísimo saber cuánta gente vivía en cada zona y con qué podrían tributar, porque el tributo era una fuente importante para la corona, ¿no? Entonces, el lograr padrones tributarios era el punto principal de la visita. Entonces iban paseando por el Perú, iban preguntando, ¿y este año cómo se llama? ¿Cuántos tributarios hay? Y en algunos casos incluso ponen el nombre del tributario, ¿no? ¿Y esta zona con qué podría tributar? Bueno, esta zona es rica en maíz, es rica en algodón, qué sé yo. ¿Y ustedes cómo tributaban en la época del Inca? En la época del Inca hacíamos esto que es lo que hemos estado leyendo hace un rato, ¿ya? Entonces, sirvieron también para conocer mejor el territorio, porque a la hora que estaban haciendo el padrón tributario, decían también cómo era la zona, ¿ya? Para conocer mejor el territorio, la mano de obra, cuánta gente había, el desempeño de los funcionarios, o sea, cómo estaban funcionando los curacas. Pero lo que es importante recordar es que cuando la visita es del siglo XVI, ¿ya? Pero se refiere también a época pasada. O sea, a los españoles les interesa preguntar qué es lo que está sucediendo ahorita, pero a cómo han funcionado las cosas antes, ¿ya? Entonces, en esa comparación es que los historiadores pueden utilizar información para la época inca, ¿ya? Entonces, el territorio cubierto por las visitas es bastante amplio, ¿ya? Desde Cajamarca hasta el altiplano. Por eso son bien valiosas, porque no solamente reflejan la situación de una sola zona, ¿ya? Permite tener una visión más exacta de la multiplicidad de Tahuantinsuyo, tanto en razas como en recursos, adaptación al medio, etc. Muy bien, las visitas más conocidas, las más valiosas son dos, ¿ya? La de Íñigo Ortiz de Zúñiga a Huánuco, que es la que han leído ustedes, ¿ya? La del texto. ¿Se acuerdan que hablaban de Huánuco? ¿Ya? Es la de Íñigo Ortiz de Zúñiga a Huánuco en 1562 y la de Díez de San Miguel a Chucuito en 1567. ¿Ya? Entonces, ¿Chucuito dónde queda? En Puno. En Puno, muy bien. ¿Ya? Entonces, la de Díez de San Miguel investiga la zona de Puno y la de Íñigo Ortiz de Zúñiga investiga la zona de Huánuco. Entonces, gracias a estas dos visitas, tenemos información importante de dos grupos étnicos. En el caso de Huánuco, se habla de los Chupaichu, ese grupo étnico se llama los Chupaichu, y después, en el caso de Chucuito, se habla de un grupo étnico bien importante, que son los Lupacas. En la zona, en la época prehispánica y en la época virreinal eran muy ricos, pero luego en la republicana ya Puno fue cayendo, ¿ya? Entonces, en Huánuco se investiga a los Chupaichu y en Chucuito a los Lupacas. Entonces, las visitas nos dan información que está menos contaminada por la opinión del que recoge la información, ¿ya? Son documentos más fríos, menos comprometidos que las crónicas porque son parte de la rutina administrativa, simplemente van recopilando información. Son documentos menos voluntarios